Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos y bienvenidos a esta entrega de Teledebate en Noticias 16, llegando a todo el país a través de este canal 16 de Claro, Tricón y una amplia red de telecables a nivel nacional. Pues hoy es miércoles 11 de enero del año 2017 y la frase de este día dice así: para los creyentes Dios está al principio, para los científicos al final de todas sus reflexiones. La memoria histórica nace en Mayagüez, Puerto Rico, en 1839, Eugenio María de Hostos y Bonilla. Intelectual de múltiples facetas, fue educador, sociólogo, filósofo y escritor. Su persistente lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico, rechazando la anexión de esta a los Estados Unidos, así como por la unidad de las Antillas y de América Latina, le mereció el honroso apelativo de Ciudadano de América. En 2 ocasiones se exilió en la República Dominicana, donde dejó profunda huella fundando la Escuela Normal y escribiendo varias de sus obras, entre estas Lecciones de Derecho Constitucional y Moral Social. También intervino en la reforma de los estudios de Derecho en la Universidad de Santiago de Chile. Falleció el 11 de agosto de 1913 en nuestro país, donde se venera su memoria y legado. Tirando a fondo y responsabilidad por nueva vez, después del feriado de Navidad, Nuevo Año y Reyes, el reinicio de clases contó con una baja asistencia en el sector público, en lo que parece ser un mal crónico de difícil desarraigo. Es lamentable que haya tantos padres que incurran en la irresponsabilidad de no enviar a sus hijos a las aulas, perdiendo un día más de docencia, cuando precisamente se impone aprovechar al máximo el tiempo de escolaridad para poder superar cuanto antes la enorme brecha que nos separa de una educación no ya de calidad, como es el ideal perseguido, sino apenas pasable, en lo que debía ser un gran compromiso nacional. Si el conjunto de la sociedad está aportando por vía de sus impuestos ese 4% de los ingresos del país al sistema docente, lo menos que corresponde hacer a los padres de familia es velar por la asistencia, el comportamiento y el nivel de aprovechamiento de sus hijos en la escuela. Esta es una noticia luctuosa que nos toca de cerca. En el día de hoy falleció en la ciudad de San Pedro de Macorís el señor Juan Reyes, hermano de nuestro colega coproductor de Teledebate, el doctor Ramón Reyes. Los restos de don Juan están siendo velados en la funeraria municipal de San Pedro de Macorís y recibirán cristiana sepultura mañana a las 11 ante meridiano, también en el cementerio de esa ciudad. Retirado de hacía algún tiempo, don Juan falleció a la edad de 83 años. Nuestras condolencias a todos sus familiares y dolientes, y en especial a nuestro colega coproductor de Teledebate, el doctor Ramón Reyes. Reconocimiento, una buena noticia: el demógrafo dominicano José Miguel Guzmán se convierte en apenas el segundo latinoamericano en recibir el Laureate Award 2017 que concede la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población. Es la más grande de su clase en el mundo, 22 años después que lo recibiera el argentino Jorge Somoza en el año 1995. Motivo de orgullo no solo para Guzmán, sino por extensión para todo el país, y una demostración de que no solo producimos peloteros y artistas de calidad. De pláceme también el Instituto Postal Dominicano. El pasado año fue designado por los miembros de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, para presidir la Comisión de Prevención y Toma de Decisiones frente a catástrofes naturales que pudieran afectar el servicio postal. También por vez primera la Unión Postal Universal, que agrupa los correos de 192 países, seleccionó al nuestro como uno de los 8 del área que integran el Consejo de Administración del organismo y su director, Modesto Guzmán, como vicepresidente del mismo. Y el sello diseñado con motivo del Año Internacional de la Eliminación de la Violencia en la Mujer fue distinguido con sendos premios por 2 organismos internacionales. Y nuestro primer miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Adriano Espaillá, objetó la decisión de Trump de nombrar como futuro fiscal al senador Jeff Sessions,
quien en el año 2006 criticó la calidad de la emigración dominicana. Espaillat se puso como ejemplo. Cuando tenía 9 años emigré a los Estados Unidos sin papeles y ahora soy miembro del Congreso. Señor Sessions, no he tenido éxito en nuestra sociedad, más claro ni el agua más pura. Bien por él. El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 1 año de prisión provisional a Brian Félix Paulino y demás imputados como miembros o cómplices de la banda que encabezaba John Percival Mato. Paulino fue enviado a La Victoria y el resto distribuido en distintas cárceles. Tiene ahora por delante la Fiscalía, conjuntamente con los cuerpos de inteligencia y seguridad, la oportunidad de ampliar las investigaciones, donde a todas luces es de suponer que hay otros implicados, tanto civiles como uniformados. De paso, dado que a Percival Mato solo le ocuparon $1 millón que tenía en su poder, averiguar dónde fueron a parar los otros casi 8 millones de pesos y $25.000, fruto de los atracos cometidos. Calificar de simplemente desagradable, como acaba de hacer el director de la Policía Nacional, luce un calificativo excesivamente generoso y que no se ajusta en lo absoluto al hecho de que Brian Félix Paulino hubiese pagado un soborno de $25.000 para que lo liberaran y le devolvieran su motor menos de 24 horas después de ser detenido en San Cristóbal y pocos días antes del asalto al camión de valores en Plaza Lama. Queda también por determinar por qué su prontuario de autor de varios graves delitos anteriores no figura en el registro de la institución de orden público. Y la Junta Central Electoral ha dado un plazo de 5 días a los 800 partidos políticos, algunos de los cuales son simples pantallas sin real representatividad, para que opinen sobre el pugilato que han entablado por la repartición de los fondos del presupuesto nacional que reciben por vía del organismo. Quizás sería conveniente también que se pidiera la opinión de los ciudadanos sobre la pertinencia de seguir entregando esos recursos que bien pudieran ser dedicados a actividades mucho más beneficiosas. Oportuna y certera la nota editorial del matutino hoy reclamando mayor atención del Estado para los menores y adolescentes que han quedado en estado de orfandad como consecuencia de los feminicidios y los suicidios de sus progenitores. Según expresa el Ministerio de la Mujer, tiene registrado 176 huérfanos y da apoyo a unas 230 personas seriamente afectadas por estos hechos de sangre. La atención no solo tiene que ser psicológica, sobre todo en los casos en que varios de los huérfanos, a consecuencia del trauma recibido, muestran un comportamiento violento, presagio de futuras conductas antisociales, sino también material. De paso, pendiente la promesa de entregar una vivienda que se le hizo a Pilar Montilla, la viuda del ingeniero David Rodríguez, quien se quitó la vida en un baño de la USOE por las maquinaciones de que fue víctima en el pago de la construcción de una escuela que había ganado por licitación, poniendo al desnudo una mafia dentro del organismo, un caso que cursa en los tribunales de justicia. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestros huéspedes. Bueno, con nosotros el licenciado Iván Gatón, experimentado especialista en temas internacionales, ya había estado aquí en otras ocasiones y nos complace tenerlo de nuevo. Iván, encantado de tenerte por acá. Bueno, tengo para ti varios temas que creo que son de sumo interés. Uno de ellos, lógicamente, el que me parece ahora mismo más apremiante con respecto a la República Dominicana, es la próxima ascensión de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el país con el que tenemos mayores relaciones, en todos los sentidos, de tipo visto comercial, económico, turístico, y además en cuya, vamos a estar claros, en cuya esfera geopolítica nos desenvolvemos. Hoy, como decía el extinto y reconocido sociólogo dominicano Juan Marino Hernández, de Frank Marino Hernández, él decía, y es que Estados Unidos para la República Dominicana es afluente. Marino, de memoria inolvidable, gran amigo nuestro y trabajamos muchos años con él. Bueno, Trump había prometido durante la campaña una política proteccionista y la empezó a practicar inclusive antes de ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. Está aplicando una especie de lo que llaman
me parece como yo le llamo la técnica de garrote, ¿eh? Porque para evitar que empresas estadounidenses como la Ford, la Chrysler, que operan en territorio estadounidense, la Toyota, la Fiat, instalen plantas en otros países bajo amenaza de imponerle fuertes impuestos de importación. El resultado es que esas empresas han desistido de poner esas plantas. Aparentemente parece que las iban a instalar en México con la finalidad de buscar una reducción de costos. Es una especie de versión doméstica de la política del Big Stick. Que sí, la película del garrote de la era de Theodore Roosevelt. De Roosevelt el malo. Así era que le llamaban. Roosevelt el malo, que era el vicepresidente de William McKinley, que fue asesinado mientras era presidente de Estados Unidos. Bueno, fue la que aplicaron durante muchos años en América Latina. Ahora me pregunto si será esa política de garrote la que nos espera ahora nuevamente por parte del gobierno de Trump. ¿En qué forma pudiera afectarnos, por ejemplo, en la inversión norteamericana en el país? Sí, lo que fue los turistas, sí. Las inversiones, las instalaciones de zona franca, las exportaciones también de zona franca. Sí, lo que fue la iniciativa para la Cuenca del Caribe, digamos así, de la administración de Ronald Reagan, que fue la que desarrolló todo ese esquema de zonas francas, bajo una iniciativa que permitía a través de este medio que las exportaciones de los países de la región pudieran tener acceso al mercado estadounidense. Pero evidentemente que Trump va a seguir siendo un enigma, porque a pesar de que lleva una política proteccionista, no sabemos hasta qué tiempo pueda mantenerla, porque, para darle un ejemplo, la devaluación del peso mexicano hace más competitivo a México. Entonces el hecho de que la política de Trump haga que el peso mexicano se debilite, hace más atractivo al capital foráneo para que se instale en México. Y sube el valor del dólar. Entonces sube el valor del dólar y al dólar lo hace menos competitivo. Lo que evidentemente estamos viendo es el caos, porque increíblemente quien lleva la globalización económica neoliberal por el mundo es Estados Unidos. Entonces que alguien de la derecha, del Partido Republicano, ahora esté en contra de este tipo de expansión de la economía, donde Estados Unidos en realidad ha sido el gran beneficiario, porque son los capitales americanos los que se han ido a México para poder competir con otros países. Entonces, es una especie como de desorden, digámoslo así, en ese orden económico, y que evidentemente Trump va a mantenerlo por el momento, por cierto tiempo, porque necesita responderle a su electorado, aunque sea hacerle creer que esas políticas proteccionistas realmente se van al centro del problema de la competitividad estadounidense. Y lo que va a suceder es que Estados Unidos entonces mañana no va a ser competitivo con otros países. Y otros modelos de vehículos van a seguir saliendo de Japón, va a seguir China ya haciendo su propia producción, que ya está trabajando en ello, va a seguir el caso de la Unión Europea, lo que evidentemente también nos lleva a un escenario como de guerra comercial. Entonces, lo que menos necesita el planeta ahora mismo, con un serio problema con el cambio climático, el nivel de desplazados que hay fruto del cambio climático, el tema de las hambrunas, y todo mezclado también al tema del terrorismo, también la transnacionalización del crimen, que ya no estamos hablando de simple ratería en todos los países, sino incluyendo Estados Unidos, que hay problemas de seguridad muy serios con las pandillas. Imagínense ustedes, ¿cuál es el escenario con un presidente que no nos da como un nivel de certidumbre? Y aquí viene el gran problema para la humanidad. Siendo Estados Unidos el país más poderoso del planeta y teniendo a un presidente que estamos viendo ya con el nombramiento del fiscal general, un hombre que en su momento se le negó al presidente, al senador Sessions, que asumiera una posición por estar vinculado al Ku Klux Klan. Entonces, evidentemente, que si tenemos problemas raciales, como lo admitió el propio Obama, que tuvieron que llamar a toque de queda en ciudades como Charlotte, imagínense ustedes que eso suceda
siendo ese señor fiscal general y siendo Trump el presidente. Bueno, Sessions llegó a hacer declaraciones referentes a los dominicanos, aunque ahora las esté negando. El asunto está en que todo el mundo ha podido identificar que hay elementos del Ku Klux Klan en la administración de Trump. Si a esto le añadimos el tema de lo que Rusia de una manera u otra pudo aprovechar a partir de los Wikileaks de Julian Assange, de quien Trump se declara ferviente admirador. Después que años atrás, cuando empezó el lío de Assange, él dijo que había que condenarlo a pena de muerte. Ahora da marcha atrás y dice todo lo contrario, ahora es su mejor amigo. Sí, porque tiene más confianza en él que en la CIA y en los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Porque es quien comienza a filtrar las informaciones que evidentemente no son mentiras, que ayudaron a que la candidata demócrata perdiera más favor del voto que le permitiera llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces tenemos el tema de un Trump que de una manera u otra llega al gobierno con casi 3 millones de votos en contra, con el tema de la economía, que no es cierto que Trump pueda enfrentar a los chinos de manera eficaz en esa guerra comercial, porque Estados Unidos depende de los bonos del tesoro que compra China. Es decir, entrar en una guerra con China, que ahora se ve más crispado el ambiente, porque le acepta una llamada a la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, trayendo esto, todo un corolario de problemas y declaraciones de Beijing con relación al tema de una sola China, y eso es sin llegar al gobierno. Porque está reviviendo un problema que ya estaba bastante atenuado. Un presidente que de una forma u otra no deja de generar crispaciones con sus declaraciones y que esperemos todos, y es lo que vamos a orar para que así suceda, no sea un presidente de tweets. Es decir, imagínate, tú un presidente acaba de ser electo, estaba a un paso de tomar la Casa Blanca, y se pone con un tweet nada menos que a discutir con un artista, a tratar de quitar mérito a un artista. Con Meryl Streep. Un artista que ha tenido 19 nominaciones al Oscar, diciendo que ella está sobredimensionada. Un artista que además es una superestrella. Pero que el presidente del país más poderoso del planeta se dedique a responder asuntos de este tipo vía tweet. Es decir, es una señal de qué nosotros podemos esperar. Siempre va a ser incertidumbre, porque cuando usted tiene un presidente que dice que no hay que respetar las premisas jurídicas establecidas en los protocolos de Ginebra de protección a los encarcelados, y él dice que él está de acuerdo con la tortura. Entonces, usted se imagina, si eso lo dice el presidente, ¿qué nivel de implicación tiene esto para los de menor jerarquía? Eso es como usted dar de una manera u otra luz verde. Esperemos que ya en la praxis... Pero además, fíjate, está pisoteando las normas institucionales de los Estados Unidos. Ahora mismo violó la norma esta del nepotismo al nombrar nada menos que como una figura principalísima en su gobierno a su propio yerno. A Cushman. Y yo no sé qué va a pasar. Bueno, Dios nos coja confesado. Hay otro tema relacionado con Trump, es el caso de Cuba. Él dijo, bueno, que él va a dar marcha atrás a todos los acuerdos que llegó el gobierno de Obama con el gobierno de Raúl Castro. Yo me pregunto, bueno, si endurece la posición nuevamente con respecto a Cuba, ¿cuál va a ser la respuesta en este caso del gobierno cubano? ¿Va a debilitar eso al gobierno cubano o por el contrario, va en este caso a acentuar la represión contra la oposición a la disidencia interna de Cuba? ¿Cuál es tu criterio? No, lo primero es la preocupación que nos debe llamar a la atención de que un país como Estados Unidos no exista una continuidad del Estado. El resquebrajamiento de la institucionalidad en Estados Unidos es algo ominoso. Gravísimo.
gravísimo y que sienta un precedente nefasto para el mundo completo. Evidentemente, esto fortalecerá al gobierno cubano, porque vamos a ver a un Estados Unidos que no logra cumplir como Estado con los compromisos que hace con otros Estados. Entonces, la continuidad política de los Estados. Que es algo normal en los Estados. Es decir, y más en Estados Unidos, estamos viendo más de 5 décadas de políticas que evidentemente la administración Obama pudo inteligentemente decir y de qué nos ha valido. Porque entonces estamos fuera de todo, de cualquier tipo de incidencia en la sociedad cubana. Tú puedes no darle continuidad a la política Obama y no seguir avanzando, pero lo que no puedes es dar marcha atrás. O sea, lo que está hecho ya está comprometido a nivel de Estado a Estado. Es que hay un principio de continuidad del Estado, claro, que es algo que debe cumplirse, y mucho más aún en relaciones internacionales, con una disputa con Cuba que excede ya las 6 décadas. Quien queda mal es Estados Unidos. Estados Unidos queda más mal parado que Cuba. Seguro. Entonces, que el presidente lo haga, este anuncio, y por tweet, es otra modalidad. Con las implicaciones también comerciales que esto ha tenido, porque hay una serie de inversiones que empresarios estadounidenses han hecho para estar presentes en Cuba, y que de un momento a otro no haya certidumbre, porque el próximo presidente se le ocurrió decir que él va a revisar todo. Hay un tema, don Mario, que es el que más debe preocupar a todo ser humano, y es el del cambio climático, porque el cambio climático pone en juego... Pero vamos a ver con tu país una pausa Okay. Y regresamos, porque ese es un tema de mucho interés. Vamos. Bien, seguimos conversando con el licenciado Iván Gatón. Estábamos cuando terminamos el otro segmento, pues dejamos pendiente un tema vital, de una importancia a nivel mundial, específicamente para la República Dominicana, porque de acuerdo a todas las estimaciones figuramos en un grupo muy limitado de los países que son más vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Pero estábamos hablando de la posición, la proyección, en este caso, del próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la cuestión del cambio climático. Así que continúa. El presidente electo de Estados Unidos, haciendo, digamos, migas con los sectores que lo llevaron al poder, sobre todo los sectores protestantes fanatizados, quienes dicen que ya el Mesías está a la vuelta de la esquina y que viene el apocalipsis, y que eso del cambio climático, eso es un invento de los científicos. Reunidos en Marrakech, las Naciones Unidas, dando seguimiento allá en Marruecos a lo que fueron los acuerdos de París. Trump dice que todo lo que está ahí él no lo va a reconocer, porque él desalienta incluso que se siga dando ayuda a países para que utilicen energías alternativas como la eólica, como la solar, y va más allá todavía el tema, porque estos acuerdos jurídicos dentro del ámbito del derecho internacional, para que sean vinculantes, lo que en inglés se conoce como bounding law, el propio Congreso republicano estadounidense ha estado opuesto a que sean vinculantes. Pero la realidad es que el cambio climático sigue provocando desplazamiento de poblaciones, crea problemas de guerras en algunas zonas del mundo, porque estos desplazamientos hacen que grupos migren para buscar comida. El tema de que desde el neolítico, es decir... Pero además que se deja sentir, es una comprobación, no es un invento. Por ejemplo, el nivel del mar ha ido aumentando, tal como se había pronosticado, y va a seguir aumentando. En el caso de los acuerdos de París, sería bueno, para ilustrar un poquito a los amigos televidentes, los acuerdos de París fue un compromiso que suscribieron toda una serie de países, mediante el cual, como tú señalas, bueno, se acordó crear un fondo, creo que son 100.000 millones de dólares, para financiar a países como el nuestro, de economía limitada,
a fin de que puedan, en este caso, pues desarrollar, como tú dices, energías alternativas, de tal manera que se reduzca el impacto sobre atmosférico por el uso de los combustibles y fósiles. el tema de la alimentación, porque entonces, si ya desde el Neolítico, que los seres humanos comenzaron a ser sedentarios, dejaron de ser nómadas y pudieron a través de la agricultura tener una mejor vida, y entonces a partir de ahí desarrollar el intelecto, pero que ahora no tengamos certidumbre de cuándo va a ser la cosecha, porque el cambio climático ha afectado los ciclos, pero también esto afecta a las exportaciones. Y unas veces viene una sequía profunda, como hemos pasado por aquí, y otras veces viene todo lo contrario. Todo este pequeño diluvio que tuvimos aquí, que también afectó a la agricultura. Pero que todo esto entonces trae más problemas de pobreza, de marginalidad. Claro. El Estado tiene que salir a auxiliar a estas personas que el cambio climático los ha afectado, pero hablamos de República Dominicana, pero 4.200 millones de personas han sido afectados por el cambio climático en los últimos 20 años y está provocando más muertos que las guerras. Entonces, no, si el presidente de la principal potencia del planeta cree que eso es un cuento que se han echado los científicos para hacer menos competitiva a la industria estadounidense, ese es un disparate. Si en China, que lo vemos por los altos niveles de contaminación y los costos que tiene esto para la salud pública en lo relativo a lo que es el sistema respiratorio, China ha tenido que admitir que tiene que usar menos carbón. Bueno, yo no sé si tú el otro día viste, a mí me impresionó muchísimo. Una fotografía que apareció, que no sé si fue Beijing, donde tuvieron que suspender todos los vuelos porque la contaminación había creado un nivel de neblina tan espeso que no había visibilidad, entonces tuvieron que suspender cientos de vuelos de China. Para celebrar el triunfo de los chinos contra los japoneses, en Beijing estuvieron varias semanas prohibiendo gran parte del tráfico aéreo, prohibiendo gran parte del tráfico terrestre, para tener el día de la celebración despejado, la oportunidad de tener el cielo despejado. Ese es el nivel de contaminación, sin contar que más allá de Beijing, porque es una ciudad que tiene 170 kilómetros de norte a sur por 165 de este a oeste, dividida en varios anillos, con más de 23 millones de habitantes y con unos 5 millones de gente que son turistas internos, gente que van entrando y saliendo. Ya nos podemos imaginar. Pero hay ciudades como Taiyuan, que es la más contaminada. Usted siente la carga en el aire. Esto es más hacia la zona del oeste de China. Entonces, los chinos han tenido que admitir que tienen que trabajar con el cambio climático. Y entonces ahora... Ellos suscribieron el acuerdo de París. Lo suscribieron porque es que están conscientes, porque para ellos los costos en salud pública son elevadísimos. Porque los problemas respiratorios que derivan de la contaminación medioambiental, eso es algo que hay que admitir. Pero, don Mario, nosotros hemos entrado en una faceta en la cual quizás hay que recordar la historia. Estamos en el 2017. 2017 estamos hablando de que Siria queda prácticamente destruida después de 5 años de guerra, y coincidencialmente hace 100 años que Siria estaba prácticamente destruida con la caída del Imperio Turco Otomano. Es decir, que parece que no hemos aprendido de la historia. 100 años después, en Siria, estamos hablando de enfrentamientos de imperios como el ruso, que en ese momento también estaba un poco en decadencia y en un marasmo grandísimo por todo el tema de la caída de los Romanov y la revolución de bolchevique, y todo este caos que es el que da paso luego en la República de Weimar a alguien que von Hindenburg, ese zorro político, decía, es que Hitler no sirve ni siquiera para ser jefe de una oficina de correos. Sin embargo, era un hombre
narcisista que pudo hacer que las masas, con su populismo, le siguieran a él y a todos sus acólitos. Entonces, en medio de una crisis económica. Entonces, 100 años después casi, nos encontramos en la misma situación. Un mundo en crisis económica, un mundo en crisis política donde hablamos de nacionalismos, es decir, los nacionalismos vuelven a resurgir. Y algunos, según los servicios de inteligencia de Estados Unidos, aupados desde Rusia en toda Europa. Bueno, que Rusia, en realidad hay Putin es un nacionalista enfermizo, yo diría, que quiere además, la obsesión de él es volverle a dar a Rusia, en este caso, pues un protagonismo mundial de primera línea. Como han llegado a un nivel de autoestima y de propia valía nacional los chinos, que se preguntan el por qué nosotros, que hemos sido esenciales en la historia de la humanidad, no estamos dirigiendo el planeta. Si China significa reino del centro, porque estamos destinados a mandar en el mundo. Entonces, en Austria tenemos casi que ganar las elecciones unos nacionalistas. En Estados Unidos, Trump es del ala más radical de la derecha republicana nacionalista. Entonces, si esos nacionalismos que desde el siglo XIX, con las revoluciones románticas, dejaron a Europa en palos, porque siempre lo que traen es muchas guerras, muchos enfrentamientos, los encontramos en el siglo XXI, ¿qué nos indica todo esto? Que no aprendemos de la historia. Así mismo es. Bueno, nos quedan apenas unos 3 o 4 minutos, sí. Pero mira, me preocupa mucho la situación que se está creando o acentuando, porque hace tiempo que está creada, en Venezuela. La crisis política se profundiza, el enfrentamiento entre la Asamblea Nacional, que está dominada en este caso por la oposición, el gobierno central, que a su vez pues maneja a su antojo pues todos los demás órganos del poder, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo Electoral. Lo que sucede en democracia cuando alguien tiene la mayoría, que busca la forma de tener de su lado a los poderes del Estado. Exacto. Y entonces esto ha sido, Mario, quizás lo peor que le pudo haber sucedido a Venezuela. En Venezuela no hay una visión común de destino en sus élites políticas. Sus egos llegan a niveles tales que en la mesa democrática no hay forma que usted ponga de acuerdo a Capriles con, pongamos un ejemplo, con el joven que está en prisión, Leopoldo López. con Leopoldo López, porque sus egos son tan altos que Venezuela es la que está esperando arrodillada porque ellos lleguen al poder. Sí. Es decir, todas las formas se han buscado para que la oposición venezolana, los antiguos adecos, los antiguos copellanos, esta nueva pléyade de jóvenes, ni los jóvenes. Entonces, los chavistas, que saben que el día que salgan del poder van a hacer una cacería de brujas con ellos, Sí. han tenido que articularse de la mejor manera y defender el coto que tienen. Pero ¿esto a costo de qué? A costo del futuro de Venezuela. Y del presente también, porque Y del presente. la situación que tiene el pueblo venezolano ahora mismo es totalmente angustiosa. No hay algo más desgraciado para un pueblo cuando la élite que llega al poder, sus egos están por encima del interés nacional. Mira, yo realmente he perdido toda esperanza de que pues, se pueda lograr una solución incruenta en Venezuela. Y yo creo que lo único ya que queda hacer por Venezuela, los venezolanos, es orar por ellos. Y dejar que sigan viniendo aquí. A ver si ocurre un milagro. Y dejar que sigan viniendo aquí no, también. que sí, claro que sí, con los brazos abiertos. Porque están llegando y son muchos. Seguro. Por solidaridad y además por interés también, porque allá hay mucha gente que quiere invertir y están promoviendo negocios en el país, ¿no? Iván, muchísimas gracias. Espero tenerte pronto por acá porque me preocupa realmente sobre todo lo que va a ocurrir con Trump en la presidencia. A ver si el individuo pues endereza sus pasos, si va a seguir con la misma política esta que está ya practicándose antes de llegar al poder. Bien, y sobre todo las consecuencias para también específicamente para la República Dominicana y en general
para los propios Estados Unidos y para el resto del mundo. ¿Por qué no? Obama se va a quejar, porque Sí. cuando llega a la presidencia, los servicios de inteligencia le dicen, no puede seguir utilizando su celular. Y dice Obama, me dejaron sin celular. Pero él aceptó. Pero vamos a ver si Trump acepta lo que los servicios de seguridad le digan. Ya. Bien, muchas gracias. Hacemos la pausa. Regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Ha sido correcta y oportuna la decisión del presidente Danilo Medina de nombrar una comisión de notables para indagar todos los aspectos concernientes a la licitación de las plantas a carbón de Santa Catalina, adjudicada a la Odebrecht y en proceso avanzado de construcción. Es obvio que aparte de las motivaciones éticas, la decisión está inspirada por el justificado interés político del mandatario de fijar una línea divisoria entre este contrato, el único suscrito bajo su gestión, con la hoy muy cuestionada empresa brasileña, reo confeso de graves prácticas deshonestas, y los otros 15, amparando otras tantas obras asignadas a la misma, pero en gobiernos anteriores. Sobre todo pesa la sospecha de haber sido asignadas por el admitido pago de sobornos ascendentes a 92 millones de dólares. Sobre todo también la posibilidad de haberse abultado los correspondientes presupuestos de realización, lo que deberá someterlas a un necesario y riguroso proceso de auditoría. La comisión tiene un carácter variopinto con reconocidos y prestigiosos personeros de los sectores más representativos de la sociedad, encabezados por Monseñor Agripino Núñez Collado. Pretender restarle valor a la misma por el hecho de que no figuran técnicos ni auditores no pasaría de ser un pernicioso ejercicio de crítica politizada y sistemática. Esto así cuando el propio decreto establece que la comisión podrá disponer de todos los medios auxiliares que requiera para llevar a cabo su labor. Por otra parte, el alcance del trabajo de la comisión correrá de manera independiente a las investigaciones que por su parte lleve a cabo la Procuraduría General de la República a fin de identificar los funcionarios e intermediarios que pudieran haber intervenido en la concesión de los contratos a cambio de los sobornos pagados por la empresa brasileña. Por lo pronto se confirma que el papel de intermediación corrió a cargo del empresario Ángel Rondón, cuyo nombre ya figuraba de antes cuando salieron a la luz pública las primeras informaciones del escándalo. Sin adelantar juicios de valor en este sentido, su nombre figura vinculado a otras operaciones anteriores que en su momento fueron objeto de investigación y al menos en un caso de condena a prisión de varios implicados, como ocurrió con el Plan Renove. Ayer el gerente local de la Odebrecht, Marcelo Hopke, debió comparecer ante el procurador. Lo hizo acompañado de su abogado y la encargada legal de la empresa. El interrogatorio se extendió por espacio de varias horas, lo que permite suponer que fue muy exhaustivo, por más que no se conocen los detalles, salvo la escueta declaración del abogado de Hopke, quien dijo que si bien se insistió en el tema de los sobornos, la Odebrecht en República Dominicana no dispone de esa información. De ser así, es obvio que el gobierno, a través de la Procuraduría, deberá reclamar esa información en la sede central de la empresa en Brasil, y que con independencia de que ésta pueda haber hecho un acuerdo de confidencialidad con el arreglo a que arribó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no puede comprometer al país que no participó ni suscribió el mismo. Tal como ya han comenzado a hacer otros países, el nuestro está en el derecho y el deber de obtener cuantas informaciones sean requeridas en este sentido, tanto para llevar adelante el expediente penal contra los involucrados en la escandalosa trama, como la reclamación en el orden civil para lograr el justo resarcimiento en el plano económico, que debe comprender el monto de los sobornos pagados como cualquier sobrepuesto ilegal de las obras ejecutadas. El caso de la Odebrecht presenta tantas aristas
que pica y se extiende. Mañana, Dios mediante, volveremos a estar de nuevo Teledebate de Noticias 16, llegando a todo el país a través de este canal 16, Claro, Tricón y nuestra red de telecables a nivel nacional. Recuerden que mañana es el Día de la DIDA, tendremos aquí al representante de la DIDA, Juliana Feli, abogada de Departamento de Información y Defensoría de los afiliados a la Seguridad Social. Podrán utilizar nuestros teléfonos que estarán en pantalla, llamar desde el interior sin cargo para plantear sus dudas, quejas, reclamos, tanto en el área de pensiones como de salud, en la seguridad de que serán debidamente atendidos y ayudados a buscarle una solución favorable. Y ahora no se muevan de frente a sus televisores, por ahí viene ya la última entrega del informativo de Noticias 16, que los va a mantener al corriente de todo lo que ocurre de importancia, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.